Lo paranormal es experiencia que nos hará creer, que nos hará contar historias que el resto de nuestros amigos no va a creernos. Está más cerca de nosotros de lo que solemos creer. Cada día y sobre todo cada noche tenemos el riesgo de ver algo que no debimos ver, sentir algo que antes habría pasado desapercibido, ya sea en un viaje en carretera, caminando a casa, en el metro o en el transporte público cuando volvemos a descansar. Quizás ahí, en nuestra propia casa, en el baño, en nuestra habitación, estés donde estés escuchando ahora mismo, recuerda, no estás a salvo. Y el escuchar historias de fantasmas siempre hace que estas energías estén mucho, mucho más cerca de ti que de una persona normal. No es por asustarte, simplemente te preparamos para la realidad, para ser protagonistas de una historia. Esperamos que disfrutes de las historias de esta recopilación, pues son algunas de las más aterradoras que nos han hecho llegar recientemente. Por eso, han sido seleccionadas para ti. Apaga la luz, ponte cómodo, ponte cómoda y déjate llevar, que ya estás entrando en los siguientes relatos de la noche. Voy a contarles una historia que creo que es extremadamente misteriosa. Ni siquiera me atrevería a clasificarla de alguna forma, pero estoy seguro que va más allá de nuestro entendimiento. Del mío, por lo menos, por supuesto que sí. Mi papá murió el 22 de enero del 2016. Aunque ha pasado ya mucho tiempo, lo extraño como el primer día que no estuvo aquí. Lo tengo siempre presente, pero de una forma sana. Ya no lloro. Ya no me rompe la tristeza. Valoro todo lo que pudimos vivir juntos. Hace unas semanas, a principios de enero de este 2024, sonó el teléfono de la casa. Hasta me asustó porque hace años que nadie lo usa para llamarnos. Lo tenemos simplemente porque mi mamá no quiere que el número se pierda para siempre, o que se lo den a alguien más. Contesté estando seguro de que se trataría de un vendedor o de algún intento de fraude. ¿Bueno? Bueno, hijo. La voz del otro lado de la línea era la de mi papá. ¿Quién habla? ¿Cómo que quién habla? Oye, yo voy para la casa. Voy a llevarles algo. Me están esperando. Yo no sabía qué responder. Me están esperando. Estén listos. Voy para allá. Llego en media hora. ¿Qué acababa de pasar? Pensé, me quedé completamente en shock. No sabía qué hacer y para colmo estaba solo en la casa. Mi mamá había salido desde temprano y no tenía idea de dónde estaba. Miré mi reloj. Empecé a contar media hora. Mi papá iba a llegar. Iba a regresar. Me senté en un sillón que tenemos que da justo hacia la puerta de la casa. Cuando estaba a punto de cumplirse la media hora, la puerta de la reja que da a la calle se abrió. Escuché cómo alguien se acercaba por el patio hasta llegar a la puerta de la casa, cómo buscaba sus llaves, y luego abrió. La que entró fue mi mamá para sorprenderse por mi cara completamente llena de pánico, llena de lágrimas. Corrí para abrazarla. Le conté lo que había pasado, la llamada que había recibido. Ella me abrazó, segura de que había sido solo mi imaginación, de que simplemente lo había extrañado de repente. Me dijo que me durmiera un rato, que descansara. Y así lo hice, intenté hacerlo. Me fui a acostar aunque eran las 7 de la tarde. A las 11 de la noche escuché que mi mamá entró en mi habitación. Me despertó bastante nerviosa. Tenía algo que decirme, algo que acababa de recordar. Hijo, ¿te acuerdas de una tarde antes de que tu papá muriera? Acuérdate, por favor, justo la tarde antes de ese día. Yo no lograba recordar, pero mi mamá me dijo algo que desbloqueó por completo ese recuerdo. Tu papá llegó con un pollo rostizado,
de ese lugar que te gustaba. Entonces lo recordé. Fue curioso porque ese día mi mamá había llegado unos minutos antes, también con un pollo de ahí para cenar. Lo extraño fue cuando mi mamá le preguntó a mi papá por qué no nos había avisado que iba a llevar eso. Mi papá dijo algo que nunca nos había importado, hasta ahora. Dijo que me había hablado para avisarme, para preguntar si ya lo esperábamos, pero que yo le respondí muy raro, que yo le pregunté quién hablaba. Mi mamá se burló de mi papá, diciéndole que seguro se había equivocado de número, pero mi papá insistió en que no. Pero aquella llamada de la que hablaba nunca sucedió. Mi papá no me había hablado aquella tarde, pero todo me indica que esa llamada me llegó 8 años después, y no tengo idea de cómo explicarlo. Buenas noches, comunidad. Después de escuchar el episodio de La muerte no es para siempre, me decidí a contarles esta experiencia, como muchos hacen, para ver si alguien de ustedes ha pasado por algo similar, para no sentirme tan solo. Sucedió hace algunos años. En mi familia es difícil tener hijos, por lo que mis hermanos y yo durante mucho tiempo fuimos los únicos nietos, los únicos sobrinos en ella. Mis tíos, los hermanos de mi madre, intentaron por años tener hijos. Uno de ellos, después de 10 años, logró con su esposa tener gemelos, y esa fue una alegría enorme, una bendición. La familia ansiaba tener nuevos integrantes y por fin llegaban. En el caso de mi tía, de la tercera hermana, la situación fue todavía más difícil. Se sometió a varios tratamientos, gastó una fortuna en esa búsqueda de quedar embarazada. Después de años de intentarlo, e incluso de una adopción fallida, por fin logró embarazarse. Parecía un milagro, parecía que por fin le llegaba esa bendición a ella también. La alegría se esparció tanto en la familia más cercana como en aquellos familiares lejanos que sabían de ese deseo suyo. No podíamos esperar más por la llegada de un nuevo bebé, pero desgraciadamente mi tía sufrió un aborto espontáneo. Cuando le retiraron el bebé, le dijeron que era una niña. De alguna forma eso lo volvió todavía más triste. Yo era la única nieta, la única sobrina, y ansiábamos a una más. Pese a todo logramos apoyarla y seguir adelante. Ella se concentró en su terapia y nos dijo que esperaría un tiempo para volver a intentarlo. Un tiempo nada más, que se fue alargando. 4 años después de esa pérdida comienza esta historia. Una mañana de lo más normal, cuando bajé a desayunar para irme a la escuela. Mi mamá se acercó a mí, sumamente seria, y me preguntó si estaba bien. Me dijo que yo ya sabía que si algo me pasaba, podía tener siempre la confianza de compartírselo. Agradecí las palabras, pero me quedé algo confundida. Le pregunté por qué me lo decía, por qué en ese momento. Anoche me levanté a tomar agua y te escuché llorar. Esa es la segunda vez en estos días que te escucho. ¿Tienes problemas o alguien te rompió el corazón? Lo que sea, mi niña, puedes contarme. En ese momento se calló porque escuchó que ya venía mi hermano, que bajaba para desayunar. Pero él alcanzó a escuchar lo que me decía, y entonces se nos acercó. Sí, güey, otra vez toda la noche no me dejaste dormir. Hasta te iba a llamar para decirte que ya te callaras. Yo solo pude decirles que no era yo, confundida, que no entendía lo que me decían, pero no me creyeron. Supongo que pensaban que me avergonzaba haber estado llorando y que me hubieran escuchado. De verdad que no me creyeron, y tal vez por eso todo siguió con cierta relativa normalidad. Pero a los días, algo muy extraño volvió a pasar. Mientras estaba en la escuela, mi mamá me llamó por teléfono. Bueno, ma, ¿qué pasó? ¿Todo bien? Respondí preocupada porque mi mamá no solía hablarme a esas horas. Pensé que sería una emergencia. ¿Por qué no me dijiste que invitarías chicas a la casa? Me pudiste haber dicho desde ayer, para hacerles las papas con queso que tanto les gustan.
Eso me causó un ligero escalofrío porque recordé lo que habían estado escuchando desde días atrás. Le dije que no era yo, que recordara que estaba saliendo tarde, a las 8, y eran apenas las 6:30. Yo seguía en la escuela. No, no me digas eso. Tu abuelo y yo acabamos de llegar. Escuchó a alguien riéndose en tu cuarto y no hay nadie en la casa, me dijo preocupada, pero intenté calmarla. No, tranquila, ma. Tal vez sea la nieta de la vecina de atrás. Acuérdate que tiene visita estos días, que vino su hija. Esa explicación, sin embargo, no me convencía ni a mí. Nunca se había escuchado una risa o algo que llegara desde la casa de la vecina, incluso cuando tenía visitas. La llamada, sin dudas, me provocó un extraño presentimiento, pues no entendía qué estaba pasando, pero algo ocurría. Eso era seguro. Ese domingo mis tíos fueron a visitarnos. Mi tía se veía algo demacrada. Su cara se veía cansada, como si no hubiera dormido por días. Al saludarla le pregunté si todo estaba bien, y no me respondió hasta asegurarse de que nadie más nos escuchara. La verdad es que llevo días sin dormir. Durante la noche escucho a una niña que me llama. Me dice mamá. Llora para que vaya con ella. No sé si me estoy volviendo loca por haber perdido a mi bebé, pero ¿por qué hasta ahora, después de tanto tiempo? Con mucha pena por ella, sin comentarle ni pensar en lo que sucedía en mi casa, simplemente la abracé. Y luego intentamos olvidarnos del tema. Al día siguiente mis hermanos y yo nos quedamos en casa. Recuerdo que era día festivo. Mi mamá se fue a trabajar, pues ella no descansó, ya que trabajaba en una guardería. Mis abuelos salieron para ir al súper a hacer el mandado, donde solían tardarse varias horas. Recuerdo que estaba jugando con mi novio, de aquel entonces un videojuego en línea, mientras platicábamos por videollamada. Mi hermano, el más chico, estaba jugando en su computadora con unos amigos, y mi otro hermano estaba en la sala viendo una película. Era como la 1 de la tarde. Todo estaba tranquilo hasta que un grito de horror de mi hermano, el que estaba abajo, me hizo brincar de mi asiento. Hasta la fecha, recordar ese grito me sigue poniendo los pelos de punta. Corrimos a buscarlo. Mi hermano estaba llorando como un niño, con la cara empapada en lágrimas. Hay una niña saltando en la cama de mis abuelitos. Se los juro. Hay una niña brincando en la cama. Fui a ver, pero no había nada. Nada extraño, salvo una sensación que no podría describirles aunque quisiera. Mis abuelos llegaron pronto junto a mi mamá, pues les hablamos a todos para decirles lo que había pasado, que mi hermano estaba mal de repente. Y él, ya más tranquilo, nos platicó todo. Nos dijo que mientras veía la película, escuchó que alguien pasó corriendo a sus espaldas para entrar al cuarto de los abuelos, que estaba en el primer piso. Pensando que era mi hermano menor que estaba haciendo alguna travesura, fue a buscarlo. Pero cuando se asomó a la habitación, contempló una escena que lo perseguiría por siempre a partir de entonces. Había una niña de vestido blanco con cabello negro, largo, saltando en la cama mientras se reía. Cuando dijo esto, mi otro hermano le dijo a mi mamá: ¿ves? Te dije que no estaba loco, que lo que vi la otra vez era una niña. Ahí nos contó a los demás que días atrás, cuando regresó en la madrugada, después de salir con sus amigos, vio que algo se asomaba por el cuarto de mi mamá. Primero pensó que era ella, pero luego vio bien. Se trataba de una niña asomándose por la puerta entreabierta. Mi mamá solo le decía que se lo había imaginado, que estaba cansado por la salida y por la gripa que había tenido días atrás, que seguramente su cuerpo aún no se recuperaba. Ahí yo decidí decirles lo que mi tía me había contado la última vez que la vi, por lo que empezamos a unir puntos entre todas estas situaciones que estaban ocurriendo en la familia. Ese día intentamos terminarlo con normalidad, a pesar de todo. Recuerdo que yo estaba en evaluaciones, por lo que tenía muchas tareas y exámenes por hacer. Normalmente yo me quedaba hasta altas horas de la noche haciendo mis deberes, ya que estudiaba en la tarde.
En aquella ocasión me desvelé haciendo tareas y cuando acabé vi la hora para calcular cuánto tiempo iba a dormir. Eran las 2:30 de la mañana. Antes de irme a acostar fui al baño y estaba escuchando cómo mi gata, que en aquel entonces era una bebé, corría y saltaba de un lado a otro por el pasillo hasta llegar a la sala. Cuando por fin iba caminando por me dio por voltear hacia la sala. No se veía mucho por la oscuridad. Apenas se alcanzaba a reconocer las siluetas de los muebles al fondo de memoria, pero había algo más ahí, algo que no estaba en mi memoria, algo diferente. Había una niña sentada en el sillón, dándome la espalda. Estaba jugando con mi gata. Sin decir nada, solo respiré profundamente. Fui al baño mientras repetía en mi cabeza que no era nada, que me lo estaba imaginando. Tenía mucho sueño y había escuchado muchas cosas que me hacían tener miedo y me intenté convencer de que era eso. No dormí absolutamente nada y me fue imposible no contárselo a mi familia. Sin pensarlo, optaron todos por buscar ayuda. Y aunque suena a cliché, en esos momentos toda la gente busca a alguien que esté dispuesto a ayudarte porque no muchas personas van a hacerlo. Casi siempre termina siendo una persona que se dedica a esto, conocida de alguien, de confianza. Así encontramos a una amiga de mi abuela con ciertos dones, por así decirlo, que aceptó revisar nuestra casa. Ella terminó por confirmar algo que yo ya intuía. Nos dijo que quizás esa niña que veíamos, que se estaba manifestando, era la que mi tía había perdido, que aunque la iglesia no lo valida, cuando un bebé muere antes de ser bautizado, puede terminar penando. Por eso ella, la señora, cuando fue enfermera y veía que un bebé moría sin bautizar, procuraba bautizarle sin que nadie se diera cuenta, para que se pudieran ir a descansar en paz. Nos pidió invitar a mis tíos a casa el sábado próximo a realizar un ritual. Me dijo que sería yo quien tendría que bautizarla, porque al parecer tenía una fijación en mí, y aceptamos. Aceptamos nosotros, aceptaron mis tíos, aceptamos por más loco que sonara porque todos queríamos que esto terminara. Me compartió una oración que tenía que aprenderme y solo quedaba esperar a ese sábado. Esa noche, después de que ella nos visitó, mientras estudiaba la oración, a eso de las 9 de la noche, fui a la cocina por un vaso de agua antes de dormir. En aquel entonces tenía una lámpara que prendía al tacto, y cuando regresé a mi habitación me di cuenta de que la lámpara estaba prendiéndose y apagándose. Prendiendo y apagando, una y otra vez. Parecía que alguien estaba jugando con ella. A decir verdad, no era la primera vez. De hecho, desde antes de ser conscientes de la presencia de esa niña, me sucedía que se apagaba la lámpara, pero siempre lo atribuía a una falla eléctrica. La lámpara seguía parpadeando y tomé valor para poder desconectarla. Esa noche tuve mucho miedo, un miedo muy intenso de que algo estuviera ahí en el cuarto conmigo, y le pedí a mi mamá dormir con ella hasta que diera el sábado, hasta que fuera el día del ritual. Y ese día llegó. La abuela de mi amiga, al reunirnos, me puso a mí en medio, mientras el resto de la familia se tomaba de las manos. Me dieron agua bendita y empecé con la oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, con el permiso de Dios Todopoderoso te bautizo a ti, José María, para que puedas irte en paz al descanso eterno. Formé una cruz en el piso con el agua. Luego rocié a cada uno con ella mientras seguía rezando el Padre Nuestro. Cuando el ritual acabó, la amiga de mi abuela pasó el agua por toda la casa para dar por terminado, ahora sí, cualquier recuerdo que quedara de esa niña, cualquier rastro de su espíritu. Y el ambiente cambió. Genuinamente cambió en cuanto terminó. Parecía que habíamos logrado darle cierta paz a su alma. Esa noche volví a quedarme hasta la madrugada estudiando para un examen muy importante que tenía el lunes.
Eran cerca de las 2 de la mañana cuando escuché que alguien tocó a la puerta. Creí que era mi mamá. Me levanté como si nada para preguntarle qué quería. Cuando escuché a una niña que se ría allá afuera. Luego unos pasos alejándose por el pasillo. Abrí la puerta sin miedo, pero ya no vi a nadie. Y esa fue la última vez que esa niña se escuchó o se dejó ver en la casa. Fue quizás una última manifestación para despedirse. Al menos eso creemos nosotros. A los pocos meses mi tía quedó embarazada. Aunque fue de alto riesgo, logró dar a luz a una niña muy sana. Todo va bien, pero hay aún muchas cosas que no logramos explicar. Verán, mi prima, desde bebé, desde antes de poder hablar, tiene una fascinación por estar intentando apagar las lámparas como si fueran de tacto, aunque ya no tenemos ninguna así, aunque ella nunca estuvo en contacto con una. Y eso puede que sea un detalle insignificante, pero hay algo más. Mi prima llegó cuando mi gatita ya estaba grande, pero ella se hizo muy cercana a la bebé. Eso es muy raro porque mi gata es muy antisocial. No convive ni juega con nadie, excepto con ella. Mi gata sobre todo odia a los niños, así que esto es bastante raro. Un día cuando mi prima tenía 4 años más o menos, nos dijo que ella quería mucho a Kira, mi gata, desde que la gatita también era bebé, que era la única que jugaba con ella. Siempre dice eso, que se conoce desde que las dos eran bebés. Ahora tiene 6 años y lo último que hizo fue hace poco, cuando en una actividad en el kinder le dijo a mi tía: estoy muy feliz de volver a ser tu hija. Volver. No sabemos si es una reencarnación. No sabemos de dónde saca cosas como si ella en realidad hubiera estado antes con nosotros. Pero tantas cualidades nos hacen pensar si realmente esa niña que se aparecía en la casa, aquella que lloraba y reía por las noches, es ella. Si en realidad volvió. Gracias por continuar por aquí, comunidad. Es muy interesante esta última historia porque recuerden, en más de una ocasión, la gente por aquí que sabe más de esto que nosotros nos ha advertido que no hay fantasmas que se vean como niños, que siempre son algo más si se ven así, que pueden ser demonios en muchos de los casos. Sin embargo, esta historia nos hace pensar lo contrario. Nos habla de un fantasma desde una perspectiva muy, muy diferente. ¿Cuál creen ustedes que sea una visión más factible al respecto? Oigan, por cierto, antes de continuar, le quiero agradecer de todo corazón a toda la gente que acudió a la presentación de mi libro, a la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Fue un gusto hablar con ustedes, poder saludarles. Y por ahí una persona que se acercó a saludar, el señor Alejandro Montes, de quien hemos compartido varias historias ya en este programa, me contó que estaba por tener al día siguiente un procedimiento médico algo delicado, así que le deseamos que todo haya salido a la perfección y que pronto esté listo para contarnos más de sus historias al volante en las carreteras de este país. Y bueno, antes de continuar te recuerdo que mi libro está en todas las librerías cerca de ti como Liverpool, Sanborns, Mix-Up, Gandhi, El Péndulo. Pregunta por él y también recuerda que está en línea en todos estos sitios y por supuesto en Amazon también. Sé paciente y no lo vayas a comprar de revendedores que le suben el precio. Espera a encontrarlo en su precio original. Y ahora sí, vámonos con más historias esta noche. En mi familia acostumbramos a hacer un viaje en carretera largo, al menos una vez al año. Es una tradición que intentamos mantener porque es el único momento en que mi papá está con nosotros todo el tiempo. Por su trabajo convive muy poco con mi hermana y conmigo. La única que lo ve es mi mamá. Hace algunos años en uno de estos viajes íbamos a visitar a un amigo de mi padre que se había ido de vuelta a su pueblo.
donde había construido un pequeño hotelito de 8 habitaciones. Le había invitado desde años atrás, pero a mi papá no le gustaba la idea de viajar por esos caminos entre pueblos que no conocía. Prefería mantenerse siempre en carreteras seguras y vigiladas. Sin embargo, en algún momento su amigo por fin lo convenció, y con todas las precauciones habidas y por haber, salimos por fin un lunes por la mañana con la intención de llegar a aquel pueblo ese mismo día por la tarde. La verdad es que me gustó el camino. Ya teníamos ganas de ir a un lugar diferente y estábamos disfrutando la aventura mi hermana y yo, pero como si el miedo de mi papá, su precaución por ir a un lugar desconocido, llamara un poco la mala suerte. A una hora de llegar al lugar, una de las llantas del carro tronó por completo. Por fortuna no íbamos a gran velocidad y mi papá pudo más o menos controlar el carro para terminar orillándose y caer en una zanja, en unos matorrales al lado del camino, pero sin golpearnos demasiado. Todos estábamos bien, pero el susto fue suficiente como para dejarnos pálidos a todos. La carretera estaba totalmente vacía. No había nadie a quien pedir ayuda para sacar el carro de aquella zanja y no lográbamos empujarlo. Para acabarla, no llegaba la señal del teléfono. Tendríamos que esperar en medio de ese lugar totalmente desierto, rodeados por matorrales y árboles que no nos dejaban ver si había alguien o algo acechando por ahí. Pero claro, esa preocupación creo que solo estaba por ahí en la ansiedad de mi papá. Los demás confiábamos en que no pasaría nada y que en cualquier momento podría aparecer un coche que pudiera ayudarnos. Los minutos pasaron y pasaron, pero lo que no pasaba era algún otro carro por ahí. Faltaba poco para oscurecer y a 1 kilómetro más o menos había una colina que parecía ser una buena opción para ir a ella y probar que hubiera señal. Se dirigió entonces para allá mi papá, mientras mi hermana y yo caminábamos alrededor del coche y mi mamá se quedaba en él por si pasaba alguien que nos pudiera ayudar. Entre las ramas creímos escuchar algo. Yo no dije nada y mi hermana tampoco, pero cuando volvimos a escucharlo, ya no pudimos ocultarlo. ¿Escuchas como si alguien llorara?, le pregunté a mi hermana. Ella me respondió que sí. No sé si han estado en esta posición, pero una cosa es escuchar algo que crees que puede ser, con suerte, obra de tu imaginación nada más, y otra que alguien más te lo confirme. Me dio muchos nervios pensar que hubiera una persona ahí, algo que parecía ser una mujer o un niño llorando. No alcanzábamos a definirlo. Las dos, sin decir nada, empezamos a caminar entre los matorrales. Buscábamos acercarnos a eso que escuchábamos. Eso que, cada vez más claro, sonaba como una persona que necesitaba ayuda. Caminamos entre los árboles. La noche ya había caído por completo. Cerca, cada vez más cerca. El sonido de una patrulla acercándose nos hizo despertar de esa especie de trance y volver corriendo a donde estaba mi mamá. Una patrulla se había detenido. Corrimos hacia allá con gusto. Por fin nos podrían ayudar. Mi papá alcanzó a ver desde la mitad del camino hacia la colina y ya venía corriendo de vuelta. Los policías llamaron a una grúa porque no llevaban cadenas que pudieran servir para remolcar el vehículo de donde estaba. Nos dijeron que habíamos tenido mucha suerte, que no era una buena zona para quedarse de esa forma. Era un lugar algo peligroso, aunque en realidad no había un pueblo, ni una sola casa, en muchos kilómetros a la redonda. En ese momento, creo, a mi hermana y a mí nos cayó de pronto el 20 de lo que acabábamos de escuchar. Nos volteamos a ver una a la otra y nos pusimos pálidas. No había ninguna casa cerca. Uno de los policías, un señor de unos 50 años, nos preguntó si estábamos bien, si no nos habíamos lastimado en el accidente, y le dijimos que no, pero le tuvimos que confesar lo que habíamos escuchado.
algo que todavía ni le decíamos a mis padres. Le dijimos que había alguien cerca, que había alguien llorando entre los árboles, alguien a quien no alcanzábamos a ver, pero mi hermana dijo algo que yo no sabía. Primero dijo que sonaba como una mujer y que ella llegó al lugar donde se escuchaba, detrás de un árbol, pero no había nadie. La escuchaba llorar ahí frente a ella, pero no había nadie. El policía, sin cambiar su expresión, nos preguntó exactamente dónde lo habíamos escuchado y mi hermana le señaló. Luego se fue a su patrulla. Al poco tiempo llegó una grúa de la policía que nos ayudó a salir. Cambiamos la llanta y seguimos con el camino de vuelta hacia el hotel del amigo de mi padre. Fue muy raro ese viaje, el resto sobre todo, por más que el señor intentó hacernos sentir como en casa, y también que teníamos el hotel para nosotros solos. A pesar de todo, no dejamos de sentir como si estuviéramos en peligro. Ya no solo era la ansiedad de mi papá, que era de siempre, ahora éramos todos. El miércoles por la mañana, mientras desayunábamos, mi papá nos preguntó si queríamos adelantar el regreso, y antes de que mi hermana y yo gritáramos que sí, mi mamá le pidió que por favor sí lo hiciéramos. Nadie había mencionado nada, pero todos nos sentíamos así. Mi papá le inventó una excusa a su amigo, y muy temprano ya estábamos emprendiendo el camino de vuelta. No queríamos que nos agarrara la tarde en esa zona donde nos había ocurrido el accidente en la ida. Cuando pasamos por ese lugar, estaba lleno de patrullas, y había también una camioneta del servicio médico forense. No quisimos voltear a ver y seguimos de largo. Sin embargo, entre los policías, creímos reconocer a los que nos habían ayudado. Mi hermana y yo nos quedamos con algo de curiosidad y le dijimos a mi papá que le preguntara a su amigo qué había pasado, pero todavía no salía nada en las noticias. No fue sino hasta unos días después que la noticia se hizo pública en el pueblo y el amigo de mi padre le mandó un mensaje para contarle. Aquel movimiento de policías fue porque encontraron un cuerpo, el cuerpo de una persona que había desaparecido meses atrás, de una mujer que habían buscado por todas partes. La encontraron enterrada casi al ras de la tierra, cubierta por un montón de hojarasca. Mi hermana reconoció el lugar cuando mi papá nos contaba de aquel mensaje. Mi hermana me dijo que había estado ahí, parada frente a ese montón de hojas secas, debajo de un árbol. Fue hasta ahí donde llegó, siguiendo aquel llanto. Fue ahí donde lo escuchó, frente a ella. Esa parte, por salud mental, jamás se la hemos contado a mis padres, mucho menos a mi papá.